Si tienen abierto la Biblia en el pasaje que leímos, en Lucas capítulo 12, versículo 57, comienza el pasaje, no el discurso, pero si este pasaje hay una pregunta que hacía el Señor Jesús a todos los que estaban escuchando, y en la cual podríamos reflexionar también nosotros. Y decía el Señor: ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Quizás esta pregunta tenga algo que ver con lo que el Señor había estado hablando antes y con lo que nosotros compartimos también en semanas anteriores, de lo que había sucedido, tanto de la reacción de las personas, ¿verdad?, que sabiendo distinguir, como decíamos la semana pasada, sabían distinguir, por ejemplo, las señales del clima, ¿verdad? Sabían cuándo iba a ser frío, cuándo iba a ser calor, y no sabían distinguir, por ejemplo, la venida del Señor, los tiempos de Dios. No sabían, o parece ser que no querían, o se habían desentendido de eso, porque el Señor los llama en el versículo anterior, en el 56, hipócritas. Ustedes saben que una persona hipócrita es una persona que tiene dos caras, que dice una cosa pero hace otra. Así que probablemente esta gente sí sabía algunas cosas del Señor, pero preferían ignorarlo, y por eso Jesús los llama hipócritas. Este comportamiento no es justo, ¿verdad? No es correcto delante del Señor, así que puede ser que la pregunta tenga algo que ver con eso, o quizás con la situación anterior que vimos hace 2 semanas aquí también, en la cual se daba la situación de que había familias que por causa del Evangelio estaban divididas, es decir, que había algunos que habían creído y otros que se oponían. Y esto es justo, pues deberíamos cada uno, ¿verdad? Cada uno de nosotros, si nos encontramos implicados en juzgar si esta situación es adecuada o es correcta. Pero también lo aprovecha Jesús para introducir los otros 2 versículos que siguen y que son los que nos vamos a centrar en esta tarde. Pero esta pregunta, de todas formas, es una pregunta en sí misma, independientemente de las situaciones, es una pregunta profunda para reflexionar. ¿Por qué no juzga el ser humano lo que es justo? Podríamos decirlo de otra manera: ¿estamos capacitados nosotros para decir verdaderamente lo que es justo, o estaremos un poco equivocados, ¿verdad? Quizás lo que es justo para mí no es justo para ustedes, o no es justo para otra persona. Yo creo que también ese es un argumento, ¿verdad? En esta tarde quería hablar acerca de eso, de ser justos. Y tengo por aquí algo, con el permiso de ustedes. Ustedes saben cuál es el símbolo de la justicia. Una balanza, ¿verdad? Tiene que estar equilibrada. El símbolo de la justicia es una balanza. Y hay una frase popular por ahí que dice que la justicia da a cada uno lo que se merece. La justicia o los jueces tienen que tener aquella capacidad de valorar las acciones con su correspondiente premio o castigo. Cuando uno va a comprar, quisiera que haya una balanza de esta como había antiguamente, o una digital. Si yo pongo aquí un peso justo, exacto, por ejemplo el peso de 1 kilo, yo voy añadiendo aquí la compra, el grano, lo que voy a comprar, y cuando la balanza está completamente equilibrada, es que hay 1 kilo. Así que no estoy engañando, ni estoy perdiendo yo, ni está perdiendo el cliente. Está en la medida exacta. Y la justicia tiene que tener esa capacidad de nivelar, de equilibrar, de dar la medida exacta. Tenemos, por ejemplo, las Olimpiadas, ¿verdad? Cuando vemos los corredores, pues si 10 corredores dan una vuelta al estadio, en principio, si nos dicen los tiempos, no sabemos si es mucho, si es poco, así que se ordenan los tiempos, uno pone, pues este fue el más rápido, el segundo, el tercero, y al lado se ordenan los premios, así que el más rápido de todos recibirá el mejor premio, el segundo un premio un poquito más inferior, así, y los últimos pues no tendrán premio. Con el tema, el negativo de los castigos, sucede exactamente igual. Cuando un juez tiene que valorar qué castigo aplica a qué delincuente, tendrá que hacer una lista también. Y por ejemplo, si el mayor castigo que se puede aplicar a una persona sería la pena de muerte, tendrá también que buscar qué crimen merece esa pena. A una persona que diga una mala palabra, no la vas a condenar con la pena de muerte, porque el que dice 2 o 3 malas palabras, ya no te quedan más penas. Así que el juez, si es justo, tendrá que buscar condena o castigos justos, es decir, que probablemente si el mayor castigo es la pena de muerte, pues si el mayor delito es matar,
pues los equilibra y dice, delito corresponde con este castigo. Si el siguiente delito en orden de gravedad fuera, por ejemplo, pegar o agredir, pues quizás la pena ya no sería la muerte, sería la cárcel. Si el siguiente delito fuera, por ejemplo, insultar, pues ya no sería la cárcel, sino sería una multa. Pero está ahí la labor de la justicia, de buscar ese equilibrio, de dar, como decíamos y como se dice popularmente, a cada uno lo que merece, sea bueno o sea malo. Una de las características de Dios es la justicia. Nosotros creemos en un Dios justo, en un Dios que conoce para cada acción la medida exacta, sea castigo, sea bendición, conoce la medida exacta. Dios sí que da a cada uno en su justicia lo que merece. Y deberíamos preguntarnos, nosotros, si somos hijos de Dios, ¿no deberíamos nosotros de ser también justos? ¿No es una cualidad que debería hallarse en nuestras vidas? Podríamos preguntarnos, ¿lo somos? ¿Soy yo justo? Habría que ver cómo está esa balanza. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando han ido a comprar, que a veces cuando uno va a la tienda, la balanza no está alineada, sino estaba, como decían antes al principio, un poquito, no tiene nada encima, pero ya está marcando un poco. Y uno tiene que decirle, sea esto, sea digital. También las digitales marcan mal, o la pieza típica de baño, ¿verdad? La de la ruedita, ¿cuántas veces uno va a pesar si está la ruedita fuera del cero? Y uno tiene que decir, ponla a cero para que dé la medida exacta. Yo creo que nuestra balanza, nuestra mente humana, está así un poquito desequilibrada. Nuestra mente, nuestra balanza siempre está a favor nuestro. Cuando nos hacen un bien, yo tengo por aquí un bien, cuando alguien nos hace un bien, resulta que el bien casi no pesa, ¿verdad? Cuando me lo hacen a mí, casi no pesa. ¿Por qué? Porque la balanza ya de por sí estaba inclinada, entonces no llega a marcar nada cuando me lo hacen a mí. Cuando lo hago yo, si yo lo coloco en este lado, el bien que hago yo, pues si ya estaba mal, ¿verdad? Lo vamos a cambiar. Si ya la balanza estaba así y yo hago un bien, yo como pesa, cuánto bien he hecho yo, ¿verdad? Pues esa es nuestra balanza. Y al revés, cuando nos hacen un mal, lo pongo aquí, pesa ese mal, ese daño que nos han hecho, que también está por aquí. ¿Cómo pesa ese daño que me han hecho, verdad? Qué mala es la gente conmigo, yo que soy tan bueno, cuánto daño me hacen. Pero somos así muchas veces. Cuando el daño lo hago yo, lo voy a poner aquí, bueno, no es para tanto, ¿verdad? No parece que sea mucho, porque lo he hecho yo. Porque esta balanza, que es mi mente o mi forma de juzgar o de razonar, no estaba desde el principio equilibrada. Esta balanza falla. Nuestra mente, nuestra forma de pensar, de juzgar, falla. Y es algo que tenemos que tener claro. Vamos a ver un ejemplo de esto en Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 28. Mateo, capítulo 18, a partir del versículo 23, dice así la palabra del Señor. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Dice que a esto es parecido al reino de los cielos, donde el rey sería el Señor, Dios, y cualquiera de los siervos seríamos nosotros. Y dice en el versículo 24, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Si ese siervo fuera yo, y tengo una deuda muy grande, aquí dicen muchísimos talentos, esto es mucho dinero, pero para no irnos por las nubes, pongan ustedes que yo debo 300.000 euros. Ay, llegó un señor, es dinero, 300.000 euros. Vendo la casa en 100, no alcanza. Vendo el coche, las tierras, los muebles, 120. No tengo más nada que vender, no alcanza. ¿Te quedo? Yo y mi familia. La situación de este siervo era verdaderamente trágica y grave. No tenía con qué pagar. Y ustedes saben lo que significaba, si no lo saben yo se lo explico, ser vendido como esclavo.
separados de entrada los cuatro probablemente. El hombre a trabajo forzado, la mujer probablemente a acompañar a otros hombres, los niños dependiendo la edad, el varón a lo mismo que el padre y la chica, la hembra, a lo mismo que la madre. Una situación trágica, pero es casi nuestra situación con Dios, que no podemos pagar y Dios nos perdonó la deuda. Pero ¿saben lo que pasó con ese hombre al que le fue perdonado la deuda, que vamos a decir que podía ser yo? Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, esto era mucho menos, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Yo debía 300.000 y me los perdonaron, y a mí me debían, vamos a poner 3.000, que esto sí se parece a 100 denarios, era el salario de 100 días, y dice que lo ahogaba, lo oprimía, no le quería perdonar. ¿Por qué? Porque nuevamente la balanza de aquel hombre estaba desequilibrada, no daba el peso justo. Cuando le perdonaron a él, le pareció muy bien, parece que oye, tenían que perdonarlo porque sí, porque tenía sus razones. Cuando tuvo que perdonar él no encontró ningún motivo por el que perdonar a ese hombre, y lo ahogaba, lo cogía por el cuello, le hacía violencia. Vuelve a aparecer aquí, en este pasaje, el concepto humano que tenemos de la justicia, un concepto egoísta. Así que el primer punto, la primera conclusión que quiero traer yo en esta tarde, es que la balanza nuestra, la mente humana, es egoísta y no da una medida fiel. Necesita una ayuda, necesita una guía, necesita alguien que ponga la balanza en su sitio. Y debemos de llegar como creyentes, por lo menos, a dar la medida justa. La segunda idea, el segundo punto que quería tratar en esta tarde con vosotros, es que sepamos, que nos demos cuenta, al igual que este siervo en su relación con el rey, en Mateo, el rey fue el que perdió, fue el que sufrió, el que no pudo cobrar por amor de aquella persona. Dios, en nuestra relación con Él, en la balanza que tiene Dios con nosotros, es Dios el que sufre la pérdida. En nuestra relación con Dios, todos probablemente le hacemos daño, y esto va pesando. Todos pecamos, todos hacemos cosas malas, a Dios directamente, a otras personas, criaturas de Dios, a la naturaleza. Todos cometemos pecados, hacemos cosas que no deberían de hacerse, y Dios está sufriendo esta pérdida, este daño por nosotros. De ahí también debemos de considerar que cuando alguien me debe o me ofende, debo perdonar, y esto lo veremos un poco más adelante también. Ya si no es por amor a esa persona, porque puede que no le tenga aprecio a esa persona, lo cual ya de por sí está mal, pero ya si no es por la persona, que sea por Dios, que la ha creado, y que Dios me ha perdonado a mí, que la ama también a ella, y también la ha perdonado. Tengamos siempre presente ese ejemplo del Señor en nuestras vidas. Y para compensar la balanza, quiero ilustrar que Dios, para compensar esta pérdida, para equilibrar este daño que yo le he hecho, Dios puso una palabra que casualmente es más larga y va a pesar mucho más, y es la misericordia. En la balanza que yo tengo con Dios, cuando yo pongo daño, Dios no solo pone justicia, no pone castigo, sino que pone misericordia. No solo equilibrando la balanza, sino haciéndola favorable para mí. De forma que yo pongo, seguramente hemos puesto daño más de una vez en nuestra balanza con Dios. Y ahí permanece la misericordia, haciendo peso para que la sentencia sea favorable a cada uno de nosotros. El que pierde, y es lo que quería resaltar en este segundo punto, el que pierde en nuestra relación con Dios es Dios. Pierde, ha tenido que pagar el precio de nuestra culpa, del daño que lo hacemos, de nuestros pecados. En tercer lugar, creo que si soy hijo de Dios, si soy creyente, no solo debo de hacer o de conocer lo que es justo, sino que sabiendo lo que es justo, que nos lo dice la palabra de Dios, he de ser, al igual que Dios conmigo, misericordioso. Tengo que usar la misericordia, porque Dios ha usado conmigo de misericordia. La justicia, podemos decir que suena bien cuando uno ha hecho algo bueno, ¿verdad? Cuando uno ha hecho un esfuerzo muy grande, sea en un deporte o en un trabajo,
uno reclama justicia, ¿verdad? Que nos den un premio, hasta ahí suena muy bien, pero cuando hacemos algo malo, queremos justicia para nuestras vidas, queremos que nos castiguen, queremos que todo el mundo sepa lo malo que hemos hecho, queremos ir a la cárcel, allá la justicia le ponemos un pero, ¿verdad? Ya no parece que sea tan buena para nosotros. La justicia en sí, bueno, valga la redundancia, es justa, es equilibrada, pero para nosotros cuando hacemos algo malo, ya no nos gusta que se nos aplique la justicia. Además, debemos tener en cuenta algunas cosas. Ustedes saben que la gente muchas veces reclama justicia, y si no va a la justicia ordinaria, al Estado, puede que esa justicia humana se equivoque. Al Señor Jesús, sin ir más lejos, cuando lo entregaron, la gente de alguna manera reclamaba justicia, reclamaba que fuera crucificado. Y fue esto realmente justo, era esto lo correcto. Merecía el Señor ser condenado, pero fue condenado por la justicia humana. Algo falló ahí. También pensamos en otra situación. Si por ejemplo una persona, a mí se me ocurre el ejemplo de un ladrón que va por la calle y le roba el bolso de una señora mayor. Pongamos ese ejemplo, y sale corriendo y se mete en su escondite. Abre el bolso para coger el dinero, pero empieza a ver fotos de niños, de nietos, de hijos de esa señora que están a su cargo, que dependen de ella, que no tienen más familia, y este ladrón se arrepiente, deja el dinero en el bolso, coge además más dinero que tenía él allí, suponemos que otra vez, pero lo mete también en el bolso, y va decidido a pedirle perdón a la señora, a devolverle el dinero y además por pena que le dio a darle más dinero. Es verdad que el robo, la justicia dice que el robo merece castigo, pero ¿y si la persona ya se arrepintió? ¿Tiene sentido la justicia humana en ese caso? Yo, desde mi punto de vista, no la tiene. Afortunadamente Dios sabe cómo actuar en cada momento. Dios conoce nuestras mentes, lo que nos mueve, lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer. Y nosotros, en tanto que vemos lo que Dios hace con nosotros, debemos también de hacer lo mismo por los demás, por simple coherencia, por simplemente confirmar que aquello en lo que creemos es bueno, es apropiado, y también para seguir disfrutando del perdón de Dios. Recuerden, cuando decimos el Padre Nuestro, decimos: Señor, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Así que si queremos que el Señor nos perdone, debemos también nosotros de perdonar a los demás. Si nuestro caso fuera como aquel hombre en Mateo, que le debían 3.000 euros, imagínense que alguien les debe 3.000 euros, y que ustedes no tienen más nada, ya solo dependen de ese dinero para vivir, bien, hay soluciones. Por lo menos orar al Señor, confiar en Él, pedir que esa persona nos lo pueda devolver, o pedir que de algún otro lado nos venga alguna ayuda, sino 3.300 para acabar el mes. Pero lo que no podemos es ir y coger una persona como hacía este hombre y ahogarla y oprimirla y reclamarle, sabiendo que nosotros debíamos mucho más y el Señor nos lo perdonó. Y también para nuestro propio provecho, cada vez que perdonamos, muchas veces cuando uno perdona, uno está superando conflictos, superando dificultades que había con otra persona y arreglando situaciones difíciles. Cuando dos personas se enfadan o se deben dinero o se hacen cualquier daño, surge un conflicto, y cuando uno es capaz de perdonar, ese conflicto se arregla y la relación con las personas vuelve a ser como debería haber sido desde el principio y como le agrada a Dios. Recuerden el primer mandamiento. Vamos a buscar otro pasaje aquí en Mateo. Si todavía están en Mateo, vamos a ir al capítulo 22. Capítulo 22 de Mateo, versículos del 35 al 40. Vamos a ver lo que dice el primer mandamiento y el segundo en palabras del Señor Jesús. Mateo 22, 35 dice: Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Esto es lo mayor que podemos hacer. Si hacemos esto de la manera adecuada, correcta, entendiéndolo bien, cumpliremos por inercia todos los demás mandamientos. Si yo amo a Dios, amo a cualquier hermano o no hermano de la iglesia o persona, aunque sea desconocida, por ser criatura de Dios. Yo sé si ustedes han visto cuando dos niños discuten,
¿verdad? Que alguno le dice al padre, mira, él me hizo algo malo, castígalo. Vale, hasta ahí el padre puede pensar, bueno, merece castigo, pero es que cuando llega el otro niño, probablemente con el mismo recado, ¿a quién castiga ahora? Si a los dos son los hijos y a los dos los ama. O a ninguno, o a veces a los dos, para que dejen ya de discutir, porque eso le hace daño al padre. A Dios también le hace daño cuando discutimos, especialmente dentro de la iglesia, pero también con las personas de fuera, cuando un creyente ofende a otra persona. A Dios le duele eso, que ofendamos a otra criatura suya. Pero pues si alguien tiene dudas, tanto en esa época, la de Jesús, como en esta, de lo que representa amar a Dios, y uno dice, bueno, pero yo puedo amar a Dios directamente mucho y las personas en aparte. En el versículo 39 y 40 dice, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto había sido dicho también en Levítico 19-18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo mandamiento de importancia que pone el Señor. Y sin cumplir esto no podemos avanzar, podemos decir que no hemos entendido prácticamente nada, si no somos capaces de amar al prójimo. Dice en el versículo 40 que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De que se cumpla esto, depende todo lo demás. Amar al prójimo, aclara, es el primer mandamiento de amar a Dios. Yo voy a volver a la balanza porque quiero que veamos que después de que Dios me haya perdonado mis pecados, haya puesto la balanza como debe de estar, me haga entender a través de su palabra qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios sabe lo que es justo. Después de que mi balanza esté así, y mi relación con Dios esté bien, esté correcta, cuando yo amo a mi prójimo, cuando yo ayudo a alguien, yo creo que yo estoy poniendo en mi balanza bien. En mi balanza con Dios estoy haciendo algo bueno. Puede que sea por un minuto, porque no podemos olvidar que somos pecadores, que somos deudores ante Dios, pero por un momento. Y qué bien se siente uno cuando puede ayudar a alguien. ¿Alguno ha tenido oportunidad de ayudar a alguien? ¿Verdad que se siente uno bien y contento y satisfecho de poder ayudar en cualquier cosa? En lo más mínimo, se siente uno bien. Y uno pone la balanza un poquito y dice, mira Señor, hoy he conseguido hacer algo bueno. Hoy me surgió una oportunidad, aquellas buenas obras que dice la palabra de Dios que ha preparado de antemano para que andemos en ellas, están ahí. Y cuando yo veo la oportunidad, la aprovecho, yo pongo un poquito de bien en mi balanza con el Señor. Cuando yo pongo bien en mi balanza y consigo que se mueva un poquito, ahora hay que equilibrarlo, ¿verdad? Llevamos toda la tarde equilibrando la balanza, no la vamos a dejar así. Y el Señor, para equilibrarla, y esto es una realidad que yo creo que muchos de ustedes han comprobado en su vida, añade bendición a tu vida. Cuando tú haces bien, cuando haces lo correcto, cuando sigues al Señor, el Señor añade bendición para equilibrar la balanza. Ahora bien, vamos nuevamente a mi balanza con otra persona, con cualquiera de ustedes, con un familiar, con un amigo, con alguien de la calle, porque la relación va a ser exactamente la misma. ¿Verdad que yo a veces hacía daño a Dios? Hacía daño a Dios con todo lo que Dios me ama. Me extraña a mí si en mi balanza con cualquier otra persona alguien me hace daño a mí. ¿Será eso raro? No es raro, ¿verdad? Yo he hecho lo mismo. Así que cuando alguien me hace daño, aparte de algo, de que es algo normal, no debería ser normal, pero va a suceder de todas formas. Habrá personas que queriendo o sin querer nos harán daño. Eso es un reflejo de lo que nosotros le hacemos a Dios. Pero yo tengo que recordar que cuando yo le hice daño a Dios, Dios usó su misericordia, ¿verdad? Yo tengo la misericordia del Señor, por la cual Él equilibró la balanza. Así que cuando alguien me haga daño a mí, yo recordando lo que hizo el Señor conmigo, voy a poner misericordia, perdón, en esa balanza, para por lo menos equilibrarla, para arreglar esa situación como creyentes, como hijos de Dios. Estamos llamados a dar ejemplo y a obrar, a actuar como actuaría el propio Señor Jesucristo. Yo de esta actuación deduzco, hermanos, que si una persona no creyente que me hace daño, yo soy capaz de perdonarlo. Si la persona ayer dejó la balanza así con daño hacia mí y vuelve hoy y ve la balanza así, si no cree, poco le faltará. Esa persona verá algo diferente, una reacción que normalmente no tiene la gente de la calle, y estaremos dando un buen testimonio del Señor en el que creemos.
Y si esa persona es creyente, porque a veces hay conflicto entre los creyentes, a esa persona la estarás ayudando con tu misericordia, con tu perdón, a fortalecerse en la fe, a que se dé cuenta de que la palabra de Dios realmente es buena, es la verdad, es lo más justo que hay, la palabra del Señor. Si esta persona reacciona, se da cuenta de lo que yo he hecho, muy probablemente esa persona quite el daño, pedirá perdón, quita el daño de la balanza, y al igual que hacemos nosotros con Dios, que hemos hecho todos los creyentes cuando nos arrepentimos, que íbamos en una dirección y ahora vamos en otra, que hacíamos daño y después hacemos bien. Las demás personas, no piensen ustedes que son diferentes, también hace lo mismo. Cuando yo perdono a una persona, esa persona va a poner bien en mi balanza, va a sentirse agradecido. Si yo quiero nuevamente equilibrar la balanza, voy a quitar la misericordia, no porque no la tenga. Les voy a explicar por qué. La misericordia, el perdón, le va a estar recordando a esa persona. Si yo la mantengo aquí en la balanza, le voy a estar recordando toda la vida, aunque ella me haya hecho bien, que una vez me hizo mal y la perdoné, ya no hace falta. Así que voy a quitar la misericordia. Y al igual que hizo el Señor conmigo, voy a equilibrar la balanza, añadiendo bendición a la vida de esa persona. Creo, queridos hermanos y amigos, que desde mi punto de vista, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Así quiere Dios que nos comportemos, porque así se ha comportado Él con nosotros. El mejor funcionamiento, no digo el ideal, porque no estamos en un mundo ideal, estamos en un mundo marcado por el pecado, pero el mejor funcionamiento para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestras iglesias, creo que es ese. Actuar, comportarnos con los demás, tal cual se ha comportado el Señor con nosotros. Y por último, cuarto punto, ya para finalizar, no quiero extenderme demasiado, nos vamos a Lucas, capítulo 12, versículos que hemos leído, que casi no los hemos tocado. Lucas capítulo 12, versículos 57 al 59, dice: ¿y por qué no buscáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entrega al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. La blanca era la moneda más pequeñita que había en la época, pues sería como decir ahora el último céntimo. Hasta que no pagues absolutamente todo, no vas a salir de la cárcel. ¿Qué pasa cuando alguien ignora lo que Dios ha mandado, o ignora lo que Dios ha hecho en su propia vida? Cuando Dios ha usado conmigo de misericordia, y yo soy incapaz de usar de misericordia con otra persona, sino que lo cojo y lo exijo y le ahogo, como hacía aquel hombre en Mateo con el otro siervo que le debía a él. ¿Qué pasa cuando se guarda y se esconde la misericordia solo para mí y no soy capaz de ponerla en la balanza en mi relación con otra persona? Pasa, como dice aquí, que Dios interviene, que Dios me va a medir con la vara con la que yo me digo, y me va a tratar con los métodos con los que yo he tratado a la otra persona. Y aún eso, podríamos decir que para un creyente, aún ese castigo, aún ese trato severo de Dios, puede que sea misericordia de parte de Dios, puede que te haga volver al camino, pero ojo, hermano, no juguemos con el Señor, no lleguemos a ese punto, sabiendo de antemano a lo que estamos llamados, sabiendo cómo nos ha tratado, porque la situación que vamos a sufrir, si desobedecemos, si negamos el perdonar a otros, usar esa misericordia, lo que vamos a sufrir va a ser realmente grave. El Señor nos va a condenar y dice que hasta que no paguemos todo, no va a haber descanso para nosotros. Así que no se debe, de entrada, no debe haber problemas. Si hay problemas, un creyente es causa de problemas con otra persona, ya eso de por sí está mal, que un creyente cause problemas a otras personas. Si los hay, debe uno de pedir perdón o perdonar cuando otra persona nos ofende. Deberíamos de continuar por ahí. Si esto tampoco se da, si nosotros en nuestro orgullo, porque al final es orgullo, es egoísmo, decidimos podemos decir, tomar la justicia por nuestra mano, o tomar venganza, o acudir pues, a la justicia ordinaria. Ojo, estamos diciendo para hacer daño, otra cosa es que uno le roben, que uno necesita ayuda. Pero si uno hace daño, como hay muchas personas que hacen daño, ¿verdad?, que acuden a la justicia
para quitarle a otro lo que es suyo, un terreno porque le gustó, porque era de su abuelo y lo quiere tener. ¿Cuántas personas no son movidas a la justicia? Van para hacer daño a otros. Si un creyente actúa así, que piense en el resultado de la justicia. La justicia, cuando van dos a pleito, cuando van los dos de camino, los dos piensan que van a ganar. Es exactamente igual que en los deportes. Cuando hay dos equipos que se enfrentan, los dos se creen súper grandes, súper poderosos y creen que van a ganar. ¿Qué pasa después del juicio? O podemos decir, después del partido, siempre pierde uno de los dos, siempre. Y el que pierde se da cuenta de su realidad y de su tragedia y de lo que le toca, y mucho más en un juicio. Así que como creyente, yo como creyente, que me ponía antes ejemplo y me vuelvo a poner, como creyente, si voy por ese camino de ir a hacerle daño a tu hermano, de acusarlo, debo de parar. Es lo que me aconseja la palabra de Dios. Debo de arreglarme por prudencia, porque el Señor va a intervenir. Debo de arreglarme con esa persona y no seguir en ese proceso malo, egoísta, de hacerle daño a la otra persona. Debo de hacer todo lo que no he hecho hasta ahora. Si no lo había escuchado, debo de escucharlo. Si no lo había perdonado, debo de perdonarlo. Debo de arreglarme, como dice aquí en el versículo, mientras voy por el camino. Porque el Señor hará que paguemos todo en esa situación. Debemos de reconocer que nosotros también hacemos mal, que hacemos daño, que una persona nos ha ofendido, sí es verdad, pero es que nosotros también ofendemos a otras personas y a Dios, como vimos antes. Todos hacemos daño. Así que mi consejo, y creo que el consejo de la palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas, de ahora en adelante, es seguir los pasos que muestra la palabra del Señor. Amar a Dios, en primer lugar, al Señor, sobre todas las cosas, más que a nada. Amar al prójimo, que es el segundo mandamiento, y muy importante, para que nos vaya bien en nuestras vidas, y que también hará sentir bien a Dios cuando tú amas a otra persona que ha sido creada por Dios. Amar a Dios, amar al prójimo, usar la misericordia que decíamos antes que había usado el Señor con nosotros, y último paso, lo tenemos por allí, recibir la bendición. Amén. Que el Señor bendiga.